Imagina que estás de pie en un valle inmenso y silencioso, donde lo único que ves es un campo interminable de huesos secos y sin vida. No hay movimiento, no hay sonido, solo el peso inquietante de la muerte extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Entonces, de repente, un ruido, un temblor. Los huesos empiezan a moverse, a levantarse, a ensamblarse en algo imposible. ¿Y si te dijera que esto no es una escena de una película de terror, sino una visión poderosa dada al profeta Ezequiel, una que tiene un mensaje impactante para tu vida hoy? Lo que sucedió en ese valle desafió toda lógica y está a punto de cambiar todo lo que creías saber. La visión de Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. El silencio era sobrecogedor. Un valle inmenso se extendía ante él, cubierto de incontables huesos secos y quebradizos, dispersos, sin vida y olvidados. Ezequiel se encontraba en medio de ese paisaje inquietante, sin saber por qué había sido llevado allí. El viento susurraba entre los restos, pero no había señales de vida, ninguna esperanza, solo la imagen aterradora de la muerte. Entonces, una voz rompió el silencio. Era la voz de Dios. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? La pregunta debió de golpear a Ezequiel como un trueno. ¿Podrían estos huesos, muertos desde hace tanto tiempo y blanqueados por el sol, volver a la vida? La respuesta lógica era no. Habían estado allí durante siglos, más allá de toda esperanza de resurrección. Y sin embargo, era Dios quien preguntaba. Ezequiel sabía que no debía confiar en el entendimiento humano, así que respondió, «Oh Señor Dios, tú lo sabes, este valle de huesos secos no era un lugar cualquiera. Era una visión, una que contenía un mensaje poderoso. Los huesos representaban al pueblo de Israel, una nación que una vez floreció bajo la bendición de Dios, pero que ahora estaba dispersa, conquistada y sin esperanza. Habían sido exiliados a Babilonia, su templo destruido, su tierra arrebatada y su identidad como pueblo escogido de Dios aparentemente borrada. Se sentían abandonados, sin vida, como los huesos que Ezequiel tenía ante sus ojos. Pero Dios no los había abandonado. Llevó a Ezequiel a ese valle para mostrarle algo extraordinario. Donde el hombre solo veía muerte, Dios veía potencial para la vida. Donde toda esperanza parecía perdida, Él estaba preparando una restauración milagrosa. Entonces Dios le dio a Ezequiel una orden imposible. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Hablar a los muertos, ordenar a los huesos que escuchen, sonaba absurdo, pero Ezequiel obedeció. Y en ese momento, algo impensable sucedió. Un ruido repentino, crujidos, movimiento, un temblor. Los huesos empezaron a agitarse, chocando entre sí, formando esqueletos. Luego aparecieron tendones y carne, cubriéndolos y dándoles forma hasta completar cuerpos enteros. Lo que antes era un campo de restos secos, ahora estaba lleno de figuras completamente formadas, ya no dispersas, sino ensambladas en un orden perfecto. Sin embargo, a pesar de esta transformación increíble, aún faltaba algo: la vida. Los cuerpos permanecían inmóviles, silenciosos. Tenían forma, pero no tenían aliento. Eran completos, pero no estaban vivos. La visión era clara. Israel no estaba más allá de la salvación. Aunque se sintieran muertos, olvidados y sin esperanza, Dios no había terminado con ellos. Y así como estaba a punto de dar aliento a estos cuerpos, estaba listo para hacer lo mismo con su pueblo. Pero lo que sucedería a continuación llevaría esta visión de lo asombroso a lo verdaderamente milagroso. Restauración gradual en etapas. El valle ya no estaba en silencio. El ruido de huesos chocando entre sí resonaba en el aire, mientras los esqueletos tomaban forma y se levantaban del polvo. Lo que antes estaba disperso y sin vida, ahora se convertía en algo completo. Sin embargo, mientras Ezequiel observaba esta asombrosa transformación, se dio cuenta de algo. Aunque los cuerpos estaban formados, seguían sin vida. Este momento reveló algo profundo. La restauración de Dios a menudo ocurre en etapas. Cuando Ezequiel vio por primera vez el valle, era un lugar de devastación total, tal como Israel se sentía en el exilio. Pero ahora los huesos se habían reunido, los músculos habían crecido,
y la carne los había cubierto. La transformación era innegable, pero aún estaba incompleta. Esto era solo el comienzo. Dios trabaja de manera similar en nuestras vidas. Cuando nos volvemos a Él, rara vez experimentamos un cambio instantáneo de la noche a la mañana. En cambio, nos restaura paso a paso, pieza por pieza, tal como hizo con estos huesos. Primero, pone orden en lo que antes era caos, estableciendo una base firme. Luego nos fortalece, moldeando nuestro carácter, aumentando nuestra resistencia y profundizando nuestra relación con Él. Pero incluso después de todo esto, todavía falta algo esencial. El valle ahora estaba lleno de miles de cuerpos completos, pero seguían inertes. No había aliento, no había vida. Era como si estuvieran esperando algo más grande, algo que solo Dios podía proporcionar. Ezequiel debía de estar allí de pie, abrumado por lo que había presenciado. Una transformación había comenzado, pero aún no estaba terminada. ¿No es así como a menudo nos sentimos en nuestro caminar espiritual? Vemos avances, sentimos el cambio, pero en el fondo sabemos que falta algo más. A veces, esperamos milagros instantáneos. Deseamos que Dios lo arregle todo en un solo momento. Pero al igual que estos cuerpos fueron restaurados en etapas, nuestra fe también lo es. Primero, Dios nos saca de la oscuridad y nos coloca en el camino correcto. Luego, nos enseña y nos moldea, construyendo nuestra confianza en Él. Sin embargo, sin su espíritu, sin su aliento, todavía estamos incompletos. Dios no había terminado con el valle. Su obra apenas había comenzado. Los cuerpos podían haber tomado forma, pero la verdadera vida aún no había entrado en ellos. Ezequiel había visto algo extraordinario, pero el momento más milagroso estaba por venir. Así que, mientras estaba de pie en ese valle, rodeado por miles de formas sin vida, Dios habló de nuevo. El paso final en esta restauración divina estaba a punto de ocurrir. El aliento de vida estaba en camino. El aliento de Dios, el elemento esencial para la vida. El valle ya no estaba lleno de huesos dispersos. La transformación había comenzado. Los cuerpos habían tomado forma, los músculos y tendones los cubrían, y lo que antes era un desierto sin vida, ahora era un ejército inmenso esperando levantarse. Sin embargo, todavía faltaba algo. Aunque parecían completos, seguían inmóviles, silenciosos y vacíos. Ezequiel había presenciado un cambio extraordinario, pero sabía que no era suficiente. Sin el aliento de vida, aquellos cuerpos no eran más que cadáveres bien formados. Tenían estructura, pero no espíritu, forma, pero no función. Era una imagen impactante de la incompletitud, al igual que Israel en el exilio, que tenía la apariencia externa de una nación, pero carecía de la vida y la fuerza para prosperar. Entonces, Dios habló de nuevo, dándole a Ezequiel una nueva orden. Profetiza al aliento, hijo de hombre. Di al aliento, ven desde los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel ya había obedecido una vez, hablando a los huesos y viendo cómo se unían. Ahora se le pedía que invocara el aliento mismo de Dios para que entrara en aquellos cuerpos sin vida. Este era el paso final y más crucial en su restauración. Sin él, todo lo que había ocurrido hasta ese momento permanecería incompleto. Cuando Ezequiel habló, algo increíble sucedió. Un viento poderoso atravesó el valle, llenando los cuerpos inmóviles con aliento. Los pechos comenzaron a levantarse y a caer. Los ojos se abrieron. Las extremidades se movieron. Y entonces, uno por uno, se pusieron de pie. Lo que había comenzado como un valle de huesos dispersos, ahora se había convertido en un ejército vivo, fuerte y lleno de vida. Este momento encierra una verdad poderosa. La estructura por sí sola no es suficiente. La vida viene solo a través del Espíritu de Dios. No bastaba con que los huesos se unieran. No bastaba con que se formaran músculos y piel. Los cuerpos estaban completos en apariencia, pero seguían muertos hasta que el aliento de Dios entró en ellos. De la misma manera, la fe sin el Espíritu está vacía. Podemos conocer a Dios, seguir rutinas religiosas y hacer todo lo correcto, pero sin su presencia insuflando vida en nosotros, permanecemos espiritualmente estancados. Esto también se aplica a las iglesias, los ministerios e incluso a nuestro propio camino de fe. A veces parece que todo está en su lugar: la estructura, las actividades,
la apariencia externa de la fe. Pero si el Espíritu de Dios está ausente, no hay poder real, no hay transformación. Como los cuerpos en el valle antes de recibir el aliento, todo puede parecer correcto, pero carecer de vida. Así como Ezequiel invocó el aliento de Dios, nosotros también debemos buscar su Espíritu. La verdadera transformación no ocurre solo cuando seguimos a Dios, sino cuando permitimos que su Espíritu nos llene por completo. Su aliento nos da poder, propósito y una identidad renovada. El valle que una vez estuvo en silencio y lleno de muerte ahora estaba vivo con movimiento y fuerza. Lo que parecía imposible se había hecho realidad, demostrando que ninguna situación está más allá del poder de Dios para restaurar. Pero esta visión no era solo para el antiguo Israel. Era un mensaje para todas las generaciones. Dios sigue insuflando vida en lo que parece muerto. La pregunta es, ¿estamos listos para recibirlo? Conexión con el camino personal de fe. El valle que una vez estuvo lleno de huesos dispersos, ahora estaba vivo con movimiento. Lo que había comenzado como un cementerio desolado, se había transformado en un vasto ejército que respiraba. Ezequiel había sido testigo de un proceso increíble. Primero, los huesos se unieron, luego se formaron músculos y piel, y finalmente, el aliento de vida entró en ellos. Esto no fue solo un milagro de restauración, sino un mensaje sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. Al igual que los huesos secos en el valle, muchos de nosotros hemos pasado por momentos en los que nos sentimos sin vida, sin esperanza o desconectados. Podemos atravesar temporadas en las que nuestra fe parece seca, nuestras oraciones parecen vacías o nos preguntamos si Dios sigue obrando. Pero la visión de Ezequiel revela una verdad poderosa. Dios siempre está restaurando, siempre está reconstruyendo, a veces de formas que no reconocemos de inmediato. La fe, al igual que la restauración de los huesos secos, ocurre en etapas. Cuando nos volvemos a Dios por primera vez, no nos convertimos instantáneamente en creyentes completos y maduros. En cambio, Dios comienza estableciendo una base, dando estructura a nuestras vidas, de la misma manera en que los huesos primero se unieron. Empezamos con lo esencial, leer su palabra, desarrollar el hábito de la oración y buscar su dirección. En esta etapa, es posible que no veamos cambios dramáticos, pero algo esencial está tomando forma. Luego, Dios nos fortalece, construye nuestra resistencia, profundiza nuestro entendimiento y nos permite crecer a través de desafíos. Esta es la fase en la que los músculos y los tendones se añaden a los huesos. Nuestra fe se vuelve más fuerte y más resistente. Aprendemos a confiar en Él no solo en los buenos tiempos, sino también en medio de las dificultades. Pero incluso con esta estructura y fortaleza, todavía falta algo esencial: el aliento de Dios, su Espíritu. Así como los cuerpos completamente formados en el valle permanecieron sin vida hasta que el aliento de Dios entró en ellos, nuestra fe está incompleta sin el Espíritu Santo. Podemos leer la Biblia, orar y seguir las enseñanzas de Dios, pero sin su Espíritu insuflando vida en nosotros, seguimos espiritualmente estancados. Por eso Ezequiel recibió la orden de invocar el aliento, para mostrar que la verdadera vida proviene solo de Dios. No importa cuánto esfuerzo pongamos en construir nuestra fe, es su Espíritu el que nos transforma. Este es un recordatorio crucial. La fe no se trata solo de estructura, sino de relación, una conexión íntima con Dios que nos llena de poder, propósito y renovación. Para aquellos que se sienten estancados en su fe, esta historia es un mensaje de esperanza. Tal vez has comenzado el camino, pero todavía estás esperando algo más profundo, algo real. O tal vez has construido una base sólida, pero sientes que algo falta. La buena noticia es que Dios no ha terminado contigo. La promesa de Dios de una restauración completa. La visión de Ezequiel reveló una verdad profunda. La fe no se trata solo de estructura, sino del aliento de Dios llenándonos de vida. Sin su Espíritu, incluso un cuerpo completamente formado sigue estando muerto. Pero la visión no terminó con el valle de los huesos secos cobrando vida. Contenía una promesa aún mayor. No se trataba solo de un momento de avivamiento, sino de una declaración de restauración completa. Dios habló a Ezequiel y le explicó el significado de la visión. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.
Dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido y estamos completamente cortados. Así era como se sentía Israel, como un pueblo sin esperanza, abandonado en el exilio, lejos de la tierra y la presencia de Dios. Creían que su futuro estaba muerto, como los huesos esparcidos en el valle. Pero Dios no los dejó en la desesperación. Le dio a Ezequiel un mensaje de esperanza. Abriré vuestros sepulcros y os haré salir de ellos, oh pueblo mío, y os llevaré de regreso a la tierra de Israel. Esto no se trataba solo de una restauración física, de volverlos a su tierra, sino de algo mucho más profundo. Dios prometía restaurar su identidad, su propósito y su relación con Él. No solo los sacaría del exilio, sino que renovaría sus corazones y los llenaría con su espíritu. Una promesa para nosotros hoy. Esta promesa nos habla hoy tal como lo hizo con Israel. ¿Cuántas veces nos sentimos como los exiliados, perdidos, desconectados de Dios y sin esperanza? Tal vez las luchas de la vida te han dejado sintiéndote distante de Él. Tal vez has experimentado pérdidas, fracasos o una temporada de dudas que te ha hecho preguntarte si la restauración es posible. La respuesta de Dios es clara. Él es el Dios de la resurrección. No solo repara, restaura completamente. Así como sacó a Israel del exilio, puede sacarnos de cualquier sepulcro espiritual en el que nos encontremos, ya sean relaciones rotas, heridas emocionales, adicciones o una fe que parece estancada. Dios no quiere simplemente mejorar nuestra situación, quiere devolvernos a la vida. Aún más, Dios prometió, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esto no se trataba solo de un cambio externo, recuperar lo que se había perdido, sino de una transformación interior. A través de Jesucristo, esta promesa se cumple de una manera aún mayor. No solo somos restaurados, sino que somos llenos del Espíritu Santo. Recibimos nueva vida y somos hechos nuevas criaturas en Él. Esto significa que por desesperanzada que parezca una situación, Dios sigue siendo el Dios de la restauración. Toma lo que está roto y lo hace completo. Toma lo que parece muerto y le da vida. Para aquellos que sienten que toda esperanza está perdida, la promesa de Dios es esta. Os traeré de vuelta, os restauraré y pondré mi espíritu en vosotros para que verdaderamente viváis. Pero esta restauración no es solo para nosotros. Tiene un propósito mayor: revelar la gloria de Dios al mundo. Y ahí es donde la visión de Ezequiel alcanza su propósito supremo. El propósito supremo, reconocer el poder de Dios. La promesa de Dios para Israel no se trataba solo de devolverlos a su tierra. Se trataba de restaurar su identidad y llenarlos con su espíritu. Pero esta restauración tenía un propósito mayor: que supieran que Él es el Señor. No se trataba solo de su supervivencia, se trataba de su relación con Él. Después de mostrarle a Ezequiel la resurrección milagrosa de los huesos secos, Dios declaró: Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga salir de ellos, oh pueblo mío. Toda la visión, desde el valle de huesos hasta la formación de un ejército, estaba diseñada para revelar quién es Dios, su poder, su fidelidad y su capacidad para dar vida donde solo hay muerte. Conocer a Dios en los momentos más oscuros. Esta verdad se aplica a nosotros tanto como a Israel. Muchas veces es en nuestros momentos más bajos y desesperanzados cuando realmente llegamos a conocer a Dios. Cuando estamos en el valle, cuando todo parece perdido, cuando nos sentimos espiritualmente secos, son esos momentos en los que Dios nos muestra su poder de una manera innegable. Piensa en las historias de la Biblia donde las personas encontraron a Dios en sus horas más oscuras. Sadrach, Mesach y Abednego conocieron a Dios en el horno de fuego. Daniel experimentó la protección de Dios en el foso de los leones. Jonás encontró la misericordia de Dios en el vientre del gran pez. Los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta cuando estaban atrapados por el miedo. En cada caso, fue a través de circunstancias desesperadas que llegaron a conocer verdaderamente a Dios. Y al igual que la visión de Ezequiel, estas historias nos recuerdan que nuestras luchas no son solo obstáculos, son oportunidades para ver a Dios obrar de formas que nunca imaginamos. Esto nos desafía a ver nuestras dificultades de manera diferente. En lugar de simplemente preguntar, ¿por qué está pasando esto?, podemos preguntar,
Dios, ¿cómo te revelarás a través de esto? Pero conocer a Dios no se trata solo de presenciar su poder, se trata de experimentar una relación con Él. No basta con ver milagros o escuchar testimonios. La verdadera fe proviene de un encuentro personal con Dios. La restauración no es el final. Conocer a Dios lo es. Por eso, la restauración no es el objetivo final. Conocer a Dios sí lo es. Cuando Él nos restaura, cuando insufla vida en lo que parecía muerto, es para que podamos caminar en una fe más profunda e inquebrantable. Y así como Dios se reveló a Israel a través de su restauración, Él quiere revelarse al mundo a través de nuestra transformación. Cuando restaura vidas rotas, cuando trae esperanza a situaciones desesperadas, cuando insufla nueva vida en almas cansadas, todo esto se convierte en un testimonio para otros. El mismo Dios que levantó un ejército poderoso de un valle de huesos secos sigue obrando hoy. Él sigue restaurando, sigue dando vida y nos sigue llamando a conocerlo verdaderamente. La pregunta es, ¿reconoceremos su poder y confiaremos en Él, incluso en los valles de nuestra propia vida?